¿Cuánto se paga zakat en riqueza y cómo podemos calcularlo? Primero, aclarar un error muy común: pensar que el zakat solo es 2,5% en la riqueza total es incorrecto. La fórmula del 2,5% es aplicable únicamente a ahorros activos en riqueza. En ganados tienes una tabla y en producción agrícola e industrial es del 5, 10 y 20% respectivamente. Ahora os digo resumidamente que zakat tampoco es caridad. Zakat es el derecho del gobierno establecido por Dios Altísimo y la porción que tiene el derecho el Estado a cobrar obligatoriamente a los ciudadanos musulmanes. Dios Altísimo ya ha fijado las cuantías, ya que los gobiernos necesitan tributos, impuestos para poderse financiar, y había un peligro real de que los gobiernos se abusaran contra los ciudadanos. Ya lo han hecho antes también. Entonces este era el peligro y por eso se fijó una cantidad y les cobraran oprimiendo de más impuestos. Por otro lado, si el Estado musulmán no nos cobra zakat, entonces podemos darlo nosotros mismos zakat a cualquier necesitado o entidades, empezando por las gente más cercanas. Esto lo menciona capítulo 9, versículo 60. También tenemos posibilidad de grabar, restar dinero zakat, lo que hemos pagado en concepto de impuestos al Estado, sea musulmán o no sea musulmán, dado que los gobiernos actuales no están recaudando zakat, pero siguen cobrando tributos, impuestos en paralelo con otro sistema. Pues usted tiene derecho a ajustar su zakat en esos impuestos que pagamos en nuestros sueldos, en todo tipo de cosas. Sin embargo, tendrá que calcular los zakat por separado, según los métodos prescritos por Islam. En riqueza 2,5%, en producción 5, 10 y 20%, y por último el ganado, la tabla. Para que sepas la real cantidad que tienes que pagar en zakat, si la cantidad de pagar zakat es de 500 euros y usted paga en impuestos 1000 euros, entonces se te ha pagado zakat. Incluso el sobrante de más que has pagado 500 puedes apuntarlo y hacer la resta al final de año en zakat o como quieras, o dejarlo así. Si la cantidad grabada en impuestos es menos de 500 euros, que es lo que tienes que pagar el zakat, usted tendrá que pagar la cantidad restante, ¿vale? Sea a un Estado musulmán o no, esto es indiferente. Los bienes monetarios, es decir, ¿qué son? Son riqueza en todo aquello que tiene un valor. Es decir, ya sea oro, plata, diamantes, lo que ocupe su lugar el papel de moneda circulante, que hoy sería dinero, o plazas, pisos, parcelas, tiendas, comerciantes. Todo esto son activos y que son nuestros ahorros y que tienen un valor, ¿vale? La base es que tenga un valor y lo hemos convertido en diferentes artículos. Por ejemplo, si tengo un coche de alta gama que no lo uso diariamente, entonces también se cuenta como un activo de oro. Pero, ¿qué está exento de pagar zakat? Es muy importante saberlo. Artículos de uso personal, por ejemplo, la casa de propiedad en la que vivo, el coche que utilizo a menudo, ropa, etc. Hay una cantidad fijada llamada nisab, que todo lo que tengas por debajo de ese mínimo no hay que pagar zakat. En oro es 20 dinares, esto equivale a 85 gramos de oro. Es decir, si tenemos por debajo de esto no se paga zakat, pero si superamos la cantidad de oro se pagaría 2,5% anualmente. Lo podríamos pagar en joyas, en dinero también. El resto de riqueza, ya sea plata o cualquier artículo de valor, cualquiera, ¿vale? El profeta Muhammad estableció 5 oquillas, que son 642 gramos de plata. Todo lo que supere esta cantidad habrá que pagar zakat. Es decir, nuestros activos lo calculamos todos y miramos el precio de la plata en el mercado actual. Supongamos, por ejemplo, que 642 gramos de plata equivale a 400 euros hoy en día, y los activos en riqueza, calculando todo, son por valor de 500 euros, que los tengo ahorrados, pues se pagaría 2,5% de zakat anualmente por el valor total, excepto el oro, que iría por separado, como ya mencioné antes. El resto se calcularía igual. Condiciones para la obligatoriedad del zakat sobre la riqueza
que la posición, ya sea en propiedad o otro artículo valor de ello, que sea plena y completa, es decir, que lo hayas pagado y sea tuyo por completo, y que estos bienes activos alcancen su nisab mínimo prescrito para que se pueda pagar zakat. Respecto a cómo calcularlo, es muy fácil. La mayoría de musulmanes pagamos el zakat en el mes de Ramadán, de un Ramadán a otro Ramadán. Pues supongamos que hemos fijado el día 5 de cada mes. Ese será para toda la vida el día 5. Hemos fijado ese para pagar el zakat, ¿no? El día 5, ya sea en riqueza o ganado, que se paga anualmente, una vez. Pues llegado el día 5 Ramadán, veremos los ahorros que nos quedan en riqueza y base a eso calcularemos y pagaremos 2,5%. Tan sencillo como esto. En ahorros de riqueza, independientemente de que haya pasado estos ahorros con nosotros un año en posesión, no es una condición. Es decir, hay muchas veces que compramos y vendemos artículos durante el año y van sumando o restando. Es que vamos haciendo operaciones. Hay ambas opciones, o incluso una semana antes o 2 días antes de que tenemos que realizar alguna acción de compra-venta de artículos. En ambos casos daría igual, ya que una vez llegado el día 5 de Ramadán, que sería nuestro año completo, veré lo que me queda en riqueza y base a ello calcularé mi zakat. Recordar que la forma de pagar el zakat también se puede sustituir el artículo, en este caso de riqueza, por ejemplo, que tengo oro o tengo una propiedad. No voy a quitar una parte de oro o voy a quitar una parte de la propiedad. Más bien lo puedo sustituir por el dinero. No es condición que se tiene que ser el mismo artículo, siempre y cuando los valores sean iguales. Es decir, si me pertenece, por ejemplo, pagar zakat una parte en oro y tengo un collar y quiero darlo en forma de dinero, pues vería el precio actual de ese collar de oro en el mercado y mirando a esto, lo vería cuánto hay que pagar en dinero y lo puedo pagar sin ningún problema. Y no nos olvidemos la palabra de Corán, lo que dice para aquellos que no pagan zakat. Aquellos que atozarán el oro, la plata y no contribuyan por la causa de Allah pagando el zakat correspondiente por sus bienes, anunciales, oh Muhammad, un castigo doloroso. Capítulo 9, versículo 34. Y el profeta Muhammad dijo que la paz sea con él: a todo aquel dueño de oro o plata que deje de pagar el derecho debido sobre ambos, se le aplicará planchas de fuego que se calentarán sobre él en el fuego de infierno. Se le aplicarán sobre los costados, sobre la frente y la espalda. Cada vez que se le enfríen, se le volverá a aplicar, y en un día que dura 50.000 años, hasta que Dios Altísimo entre sus siervos lo juzgue. Entonces se decidirá su destino, ya sea hacia el paraíso o hacia el fuego. Esto se ha narrado en el libro de Muslim. Así que lo que un musulmán tiene que hacer es pagar el zakat, porque es uno de los pilares de Islam y Dios Altísimo lo ha fijado obligatoriamente. Me ha pasado antes y es muy importante para que sepáis ambas opiniones. Respecto al cálculo de zakat en riqueza, lo ideal sería que, de acuerdo al nisab tope mínimo que puso profeta, que fue en plata 642 gramos, base a ello calculemos nuestro zakat, ya sea en oro, en plata o diferentes formas de activos de ahorro, ya sea pisos, coches extras, plazas, etc. Los juristas, algunos, lo que han hecho es que para oro han puesto el nisab de 85 gramos, como lo he mencionado antes, y para el resto de los artículos, pues, como dije antes, pues calcular base a la plata. Pero de acuerdo a ciertos eruditos, y yo creo que su punto de vista es lo correcto, yo también apoyo que en riqueza la base de cálculo de zakat sea plata únicamente. Es decir, cuando vayamos a calcular mis ahorros al final de año, ya sea que tengo ahorros en oro, en plata, diamante, pisos, locales, todos los activos de ahorro en cualquier forma y tengan valor, vea el precio actual de plata de 642 gramos. Por ejemplo, hoy el valor es de 400 euros. Pues si mis ahorros superan esa cantidad, pues tendré que pagar zakat, ¿no? Que sería 2,5% de zakat total. Esta forma es la ideal. Lo mencionado arriba es la segunda opinión, ¿vale? Entonces yo recomiendo seguir esta, que la base sea plata para todo.
Por último, recordar los nisab, que es el tope establecido por el profeta Muhammad, que por debajo de eso no se paga zakat, ya sea en producción agrícola, industrial o en ganado o en riqueza, las tres categorías. Pues el gobierno musulmán, un estado musulmán, tiene derecho a modificar este nisab según las circunstancias, ya que ellos son legítimos para cobrarlos. Profeta, que la paz y bendiciones de Dios Altísimo sean con él, puso el nisab según las circunstancias de ese tiempo. Hoy los estados no nos exigen el zakat y seguimos cumpliendo con ello, pero si el estado empieza a exigir y modifica el nisab, nosotros tendremos que obedecerlo. Hoy muchas cosas han cambiado, por ello si el Estado musulmán cree conveniente que ese nisab tope debe ser más o menos, pues podría aplicarlo perfectamente, ¿vale? Cualquier duda que tengáis sobre zakat, pues podéis preguntarnos. Dios Altísimo sabe más.